Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día martes 12 de septiembre del año 2023. Continuamos con nuestras enseñanzas. Creemos que Dios es bueno. Creemos que estamos en un tiempo complicado, difícil. Un tiempo en donde el Evangelio, hablo del verdadero Evangelio, se torna un poquitito más difícil caminar, pero no porque el Evangelio sea complicado, sino por la clase de mentalidades a las que diariamente, y digo diariamente, enfrentamos. Nosotros tratamos como seres humanos, tenemos una vida como un normal y tratamos con toda clase de gente, toda clase de mentalidades, toda clase de religiosos por causa de las religiones que profesan. Pero de alguna manera nosotros estamos acostumbrados a, a caminar sobre y en base a, a lo que el Evangelio nos enseña. Y hablar del Evangelio para nosotros es algo muy especial. Inclinarnos siempre al, al Evangelio, inclinarnos siempre a la palabra, es algo que nuestro corazón desea, no solamente en los hechos, sino también en los pensamientos, las intenciones y los deseos. Pero es natural que los pensamientos, las intenciones, los deseos siempre se van a manifestar en los hechos, en las acciones. Estamos en un tiempo en donde el apóstol Pablo lo profetizó y dijo que los tiempos finales iban a ser tiempos difíciles. No solamente a nivel del pueblo, sino a nivel de ministros. Pero de alguna manera sabemos que la Iglesia de Cristo se caracteriza porque hay un remanente que ama, teme a Dios, desea hacer la voluntad de Dios. Pero como hay historias que se repiten y hay historias que se ven en cada época, en cada tiempo, cada generación, cada edad. Y lo digo de esa manera porque la Escritura nos lo presenta cada vez que leemos los diferentes libros, tanto del Viejo como el Nuevo Testamento, escritos en diferentes tiempos, en diferentes épocas, diferentes generaciones. Nos damos cuenta que en realidad el Evangelio siempre tuvo su oposición, pero mucha de esa oposición fue por causa de no entender el Evangelio y por no entender la palabra. Quizá alguien diga, bueno, el Evangelio es la palabra, claro, pero es la palabra hecha vida. Y una de las cosas que yo he notado, quizá en mi tiempo ministerial, pero más en este tiempo final, diría de unos 7, 8 años para acá, un poquito más fuerte, como un poquitito más crudo, es que en veces enfrentamos mentes religiosas. Y claro, existe diversidad de religiones, pero una de las que es lamentable es cuando se enfrenta a un cristiano con una mente religiosa.
Porque una mente religiosa es una mente que está autoprotegida por la persona. Es una mente que está cerrada a, a diferentes opiniones, a diferentes puntos de vista, pero eso es permisible. Pero lo que sí es bastante delicado es cuando se cierra y refuta las verdades bíblicas. Ahí es cuando la situación se torna bastante complicada, porque a una mente religiosa resulta muy difícil explicarle las verdades, y aun cuando se les explicaren las verdades, no solamente no las van a entender, sino que aparte de no entenderlas, las van a rechazar, y después de rechazarlas las van a atacar. Pero es natural que no pueden atacar la palabra, sino atacan a aquellos que llevan la palabra. Eso lo vimos en la persona del Señor Jesús. Cuando Él explicaba la palabra, muchos no entendían la palabra. Y después de no entenderla, la rechazaban. Y después de rechazarla, contraatacaban al Señor Jesús. Es un fenómeno que he venido notando a través de estos últimos años, y que creo que esto va a recrudecer un poquitito más fuerte, en el sentido de que va a ser un poco más fuerte. Y lo triste de esto es que cuando uno trata con mentes religiosas, estamos hablando de mentes que tienen mucho conocimiento, pero poca vida. Mucho conocimiento, pero poca vida. Y ahí es donde surge el encontronazo, porque la palabra es vida, como lo dijo el Señor Jesús: las palabras que yo os hablo son espíritu, son vida. Y cuando el conocimiento choca con la vida, es cuando se surgen los encontronazos. Pero el problema es de que el que tiene la vida, el que tiene la palabra hecha vida en su vida, valga la redundancia de palabra, no le afecta las actitudes de la otra persona. Pero cuando solamente es conocimiento, a la persona que tiene solo conocimiento sí le afecta la vida de la otra persona. Eso es como que le estuviera hablando de los fariseos y del Señor Jesús. Hoy es, martes 12 de septiembre, año 2023. Le puse un título provisional: el mayor problema que tiene la mente religiosa. Al final, que en la paciencia que usted ha aprendido en el Señor, le voy a decir cuál es el mayor problema. Pero le quiero explicar un poquitito algunas situaciones, algunas turbulencias que tienen aquellos que tienen una mente apegada al conocimiento, pero fuera de la práctica de ese conocimiento, que se tornaría en una mente religiosa. En Lucas 11:37, una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios, dice: cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él, y Jesús entró y se sentó a la mesa. Cuando el fariseo vio esto, dice, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiad lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Este hermano era un contraste total, era la vida frente al conocimiento, o el conocimiento, mejor dicho, frente a la vida.
La verdad de esta experiencia es que el Señor Jesús tenía los ojos abiertos. Él no necesitaba que alguien le dijera qué había en el corazón del hombre porque él lo sabía. Y lo primero que se encuentra cuando este fariseo le rogó que comiera con él, dice que el Señor Jesús entró y se sentó a la mesa sin practicar ese rito que para ellos era tan indispensable, que era lavarse antes de comer. Pero cuando vemos esta historia, el Señor Jesús le dice, mira, ustedes los fariseos, le dice, vosotros los fariseos, ustedes los fariseos, limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. ¿Qué le estaba diciendo? Ustedes se preocupan tanto del exterior, cuando en realidad el problema está en el interior. Esa es la gloria del Evangelio, el trabajo que el Espíritu Santo hace de adentro hacia afuera. Qué bendición el Espíritu Santo, la verdad. Y uno de los problemas de la mente religiosa es que no acepta que la palabra les evidencie sus acciones. El Señor Jesús no estaba diciendo una mentira. Él estaba diciendo una verdad que quería que este fariseo la entendiera, porque le iba a beneficiar a este fariseo. Y lo que el Señor Jesús buscaba no era ofenderlo, sino era traerlo a una reflexión, a una recapacitación. El deseo del Señor Jesús era abrirle los ojos. En ningún momento llegó para atacar a este hombre. El Señor Jesús sabía que la religión lo tenía enceguecido, espiritualmente hablando, y el deseo del Señor Jesús era que él pudiera entender cuál era la esencia del Evangelio que el Señor Jesús le estaba transmitiendo. Sin embargo, lejos de aceptarlo, el fariseísmo acostumbraba a rechazarlo y luego contraatacar. Usted puede leer la historia de los evangelios, se va a dar cuenta de que los fariseos se molestaban cuando el Señor Jesús hablaba la verdad de la palabra. Pero el deseo del Señor Jesús era hacer que ellos vinieran al evangelio y pudieran entender cuál era la esencia de la palabra de Dios, que el deseo de Dios era que se convirtiera en vida en ellos. Pero cuando el Señor Jesús abría la boca, no era para ofender, sino era para acercarlos. Pero como cuando Él abría la boca, la verdad, pues evidenciaba la mentira de vida que llevaba el fariseo, porque la verdad iba en contra del estilo de vida de ellos. Y eso, en vez de abrazarlo, aceptarlo, reconocer, les molestaba y rechazaban el mensaje de vida y luego contraatacaban al Señor. Porque la mente religiosa, amado pueblo, se molesta con el mensaje, así como se molestaban los fariseos con el mensaje que salía de la boca de Jesús. Porque la religión farisea solamente les enseñaba una apariencia externa. Entonces, como la verdad sacaba a la luz lo que había dentro del corazón, entonces a ellos les molestaba que la verdad los confrontara, pero el Señor Jesús no los confrontaba. Él solamente quería que ellos, el Señor Jesús quería ganarlos, pero como ellos tenían conocimiento sin vida, entonces, lejos de agradecer que Dios les estaba hablando, porque Dios les estaba hablando,
En vez de agradecer que Dios les estaba sacando a la luz cómo eran por dentro, se molestaban. La escritura sigue diciendo en el verso 40, cuando el Señor les dice que limpian lo de afuera del vaso, pero por dentro están llenos de robo y maldad. Les dice, necios, les dice, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Dad más bien lo que está dentro como obra de caridad y entonces todo será limpio. Pero entonces dice, mas hay de vosotros, fariseos, dice, porque pagáis el diezmo de la menta y de la ruda y toda clase de hortaliza y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debíais haber practicado sin descuidar lo otro. ¿Qué le estaba diciendo? Sí está bien que paguen sus diezmos, sus ofrendas, pero no pueden descuidar ustedes la justicia y el amor de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Que el religioso, una de las cosas, hermano, que la mente religiosa tiene, es que cree que con dar sus diezmos ya es un buen cristiano. Hay muchas mentalidades así, que creen que con ser fieles con sus diezmos ya están siendo fieles en todo. Ellos pagaban el diezmo de la menta, el eneldo, dice unas versiones, la ruda, dice esta versión, y toda clase de hortaliza. O sea que ellos, en cuanto a dinero, ellos eran bien derechos. Ellos, de todo, hermano, si vendían ganado, si vendían cosecha, vendían frutas, vendían verduras. Ellos eran, hermano, bien derechos en eso. Pero el problema era que eso les hacía pensar que eran buenos cristianos. Porque pagaban hasta de las cosechas más insignificantes, como era la menta, el eneldo, el comino. Imagínense de los caballos, de las vacas, de los corderos, etcétera. Porque ellos en lo que respecta a lo material eran fieles, ellos, hermano, las cuentas eran claras. Pero el problema es que ellos pensaban que con ser cabales con sus diezmos, ellos, hermano, eran ya unos cristianos consagrados, fieles, y ahí póngale una lista de todas las cosas que usted quiera. Porque lamentablemente la mente religiosa piensa que todo lo puede conseguir dando dinero a la iglesia. La mente religiosa dice, no, yo con Dios sí soy claro, cuentas claras. Pero el problema está que habían olvidado la justicia, que es la palabra, la ley, la escritura, y habían olvidado el amor de Dios. El asunto con el religioso es que piensa que es fiel porque lo material son cuentas claras. Y eso definitivamente es parte, pero no es la prioridad ni tampoco es lo esencial. Alguien pudiera decir, pero pues entonces ya no lo hago. No. El Señor Jesús le dice, todo esto es lo que deberías de haber practicado sin descuidar lo otro. ¿Por qué? Porque ellos descuidaban la palabra, la justicia y el amor. Ellos pensaban que dando dinero, esa es la mentalidad que tiene la gente allá afuera que no tiene a Cristo. Por eso es que existen muchas entidades de caridad en donde la gente dona millones y miles, hermano, y da a manos llenas y cheques por aquí, cheques por allá. Porque ya con eso ellos piensan que, dándolo ellos ya son buenos hombres, buenas mujeres.
Pero ese principio, hermano, o ese fenómeno se coló dentro de la iglesia y muchos lamentablemente piensan que ellos son fieles a Dios porque dan dinero. Pero no tienen ni siquiera la intención de llevar a la práctica lo que es la justicia, la palabra, y ni siquiera mostrar el amor de Dios. En el verso 43 le dice: ay de vosotros fariseos, porque amáis los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Ay de vosotros, porque sois como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Aquí está el asunto, mira, aquí está el asunto. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. ¿Por qué es que, voy a usar una de las palabras que usaba mi abuela, quizá muchos no me la van a entender, pero ¿por qué respingó cuando le dijo que los fariseos amaban los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas? Y entonces le dice un intérprete de la ley, le dice: maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insulta. O sea, para nosotros es un insulto. Pero en realidad el Señor Jesús no estaba ni ofendiéndolos, ni insultándolos. La palabra estaba saliendo fuerte, porque era necesario. De alguna manera el Señor Jesús lo que quería era traerlos a una reflexión, y en la reflexión hacer que ellos vinieran a Él para que pudieran abrazar el Evangelio. Bendecimos a la Iglesia Cristo Emmanuel GMP. No sé si es en México, no sé si es Clayo, pero también Clayo. Bendecimos a Pedrito, bendecimos a Emmanuel allá también en México, y al pastor Francisco que se metió, y a Betel, Alabama, creo que es la iglesia del pastor Rey. Los bendecimos hasta allá también a Rey, y bendecimos a Francisco en Mérida. Bendecimos a todos los pastores de GMP, hermanos. Mire, hermano amado, Clayo, bendiciones, amado Pedrito. Fíjese que, híjola, este pasaje me revolucionó cuando la respuesta que le dice el intérprete de la ley, si el Señor le estaba tratando de persuadir a los fariseos para que entraran al verdadero conocimiento, porque el verdadero conocimiento era llevado a la vida. Pero, o mejor dicho, el verdadero conocimiento se manifiesta en la vida práctica. Pero cuando dijo eso, hermano, la palabra, usted sabe que la palabra corta a derecha y a izquierda. Dice la Escritura que parte el alma y el espíritu y saca a la luz los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder que tiene la palabra. Y el Señor Jesús hablaba la palabra, hablaba la verdad, y usted sabe que la verdad viene con llamémosle el condimento o el elemento número uno, que es bendición. O sea, que nos hablen la verdad, hermano, es una bendición. Pero la verdad no implica que va a venir siempre, hermano, con un toque así de que nos va a sobar el hombro o la cabeza. Muchas veces la verdad viene y tras, hermano, y va a pegar ahí donde está la enfermedad, ahí donde está el área. Y hermano, y usted no me va a negar que algunas veces cuando hemos escuchado otros predicadores que hablan la verdad, hermano, dice: no, hombre, me pegó cabal. Como decía un hermano ahí en Tijuana: amén, Señor Jesús, háblame. Eso es para mí. Decía: hermanos, esa palabra es para mí. Todo el bendito culto era así, amado pueblo. Pero mire, cuando la palabra sale, usted sabe que parte el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y las saca a la luz
¿A quién la saca a la luz? A la persona, a la persona. Y entonces el intérprete de la ley le dice, maestro, cuando dices esto también a nosotros nos insultas. Y es que uno de los fenómenos de la mente religiosa, hermano, es que, por ejemplo, aquí dice que amaban los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Uno de los fenómenos de la mente religiosa es que en su deseo de aventajar a todos y en todo, les gustaban los primeros lugares y que todos les saludaran con el debido respeto en todo lugar. Y eso se define como reconocimientos públicos. A ellos que les gustaba, oh, allá va, oh, adiós, hermano, mire. Que les dijeran, hermano, todo lo que hace. Es tan asombroso. Usted lea la historia, lea los evangelios, yo sé que los ha leído con el perdón suyo. Ellos cuando iban a poner su ofrenda o su diezmo tocaban trompeta. ¡Tururú! Y cuando todos volteaban a ver echaban. O sea, ellos querían que todos supieran todo lo que hacían, pero no era, hermano, más que para que todos vieran que ellos sí eran consagrados y por ello ellos merecían los primeros lugares y merecían los reconocimientos y merecían los aplausos y merecían, hermano, las condecoraciones, etc. Pero una de las cosas que el Espíritu me dijo es que la mente religiosa, hermano, su problema más fuerte es que todo lo toman personal. Todo lo toman personal, la mente religiosa. Por eso, mire, ahí no estaba ni siquiera diciéndole a los fariseos, estaba diciendo, no le estaba diciendo a los intérpretes de la ley, sino a los fariseos, aunque intérpretes de la ley eran parte de los fariseos también. Pero el intérprete de la ley se sintió ofendido. Se sintió ofendido cuando el Señor estaba, lo que trataba era de acercarlos, de abrirle los ojos, de que vinieran a Él para que conocieran el verdadero sentido de la palabra. Porque el problema más grande que tiene, hermano, la mente religiosa es que todo lo toma personal. ¿Usted no ha escuchado a aquellas personas que dicen, no, lo que pasa es que lo dijo por mí? No, hombre, ¿cómo vas a creer que lo dijo por ti? No, yo vi que me volteó a ver cuando lo dijo. Estoy seguro que lo dijo por mí, porque se sienten ofendidos cuando les dicen una verdad. Y en vez de doblegarse ante la verdad, lo que hacen es rechazar la verdad y luego contraatacar la verdad, aunque la verdad no la van a poder vencer, pero contraatacan al que les dice la verdad. ¿A usted no le ha pasado que algunas veces le dice una verdad a alguien y en vez de hacérselo amigo se lo echa enemigo? La Escritura dice, reprende al necio y te lo echarás de enemigo. ¿Y acaso no le dijo el Señor, necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Hermano, y es que muchas veces cuando la mentalidad es religiosa, algunas veces es porque es niña, porque un necio es un niño también. Pero algunas veces, hermano, el conocimiento que no se ha hecho vida, porque os conocían hasta, hermano, misterios escondidos en las tildes y las comas, pero no conocían la vida. Y es que el problema, el más grande problema, hermano, que yo veo, y que en este tiempo final, amado pueblo, y le digo también a los ministros, porque yo sé que ellos lo han enfrentado también, hermano, es que muchas veces lo toman personal. No, lo que pasa es que ella la agarró contra mí. No, y de seguro ahora voy a ir a la iglesia y de seguro me va a tirar. O me voy a encontrar a aquella hermana que me va a profetizar y me va a decir un montón, hermano, porque todo lo toman personal. La mente religiosa es muy peligrosa, hermano, y es muy dañina en el creyente. Cualquier comentario, la mente religiosa, cualquier comentario lo toman como una indirecta. Como una indirecta.
alguien dice algo y luego voltean a ver y dicen, ya me empezaron a tirar pedradas. Hermano, pero muchas veces hasta en las reuniones termina el culto y saludos y Dios me los bendiga. El que tiene la mente religiosa nomás está viendo, hermano, qué van a decir para después tomárselo personal. Cualquier palabra negativa van a decir que, oh, es para mí, lo está diciendo por mí. Y si una palabra positiva, hermano, de todas maneras dice, no, lo que pasa es de que como sabe que me ofendió, ahora ya me quiere ganar. Porque, hermano, el religioso todo lo toma personal. Si es alguna orden que se da, por más que sea con sabiduría. Porque muchas veces, hermano, hay gente que tiene una sabiduría, un carisma muy bien formado para pedir algo. Hermano amado, ¿podría hacerme un favorzote? ¿Por qué no me hace el favor de tirar la basura? ¿Por qué no me echa la mano con esto, verdad? Hermano, lo está diciendo con sabiduría. Está pidiendo un favor con todo el respeto y con toda la sabiduría posible. Pero aún así, hay quienes, hermano, que no les parece, aunque la orden o lo que se está pidiendo esté dentro de los parámetros que la Escritura permite. Pero como no les parece, hermano, porque no les gusta que les ordenen nada, porque la mente religiosa cree que todo lo sabe y cree que todo lo puede y que nadie le puede decir que está mal en algo, porque en vez de reconocer que se equivocaron, se ofenden y optan por tomar el papel de mártires. No, lo que pasa es de que ya me di cuenta que nomás hablan de mí, nomás lo tiran a mí, pero otras veces se toma otro papel en donde, hermano, contraataca. Porque, hermano, mire, alguna inclusión o exclusión en algo, la inclusión les hace pensar a la mente religiosa que son indispensables. Y la exclusión les hace pensar que son menospreciados. O sea, hermano, no le entras por ningún lado, ni por arriba, ni por abajo, ni por en medio, ni a la derecha, ni a la izquierda, hermano. Porque todo lo toman personal. Porque, y esto es tan tremendo porque muchas veces, hermano, el ego religioso o está muy alto o el autoestima religiosa está muy por los suelos. Eso es incluso alguna sugerencia o una opinión, la toman como una humillación. Porque lastimosamente, repito, el ego está muy alto, el ego religioso o el autoestima religioso está muy por los suelos. Y si se les dice una verdad, hermano, para su bien, porque el Señor Jesús hablaba, Él no hablaba para atacar. Cuando Él era fuerte, era lo que quería que reaccionaran. Es como cuando usted le habla a sus hijos, en veces no les entiende, mira, sentémonos, vamos a platicar, mira, esto y esto y esto y esto. Y no te entienden. Bueno, tienes que pegar un grito, después una exhortación, hermano, una reprensión o incluso hasta un azote. Esas 7 etapas las tiene bien marcadas Hebreo. Pero para ellos, hermano, el que escucharan al Señor decirles una verdad era como para decir, ¿será que? Porque le decía fariseos hipócritas, era como para decir, híjole, ¿qué si en verdad soy hipócrita? Y que si en verdad, hermano, en vez de traer una reflexión, pero no, ellos lo tomaban como que era un ataque, hermano. El único lugar donde yo veo que les dijo una verdad, porque violaron los límites, hermano, de la reverencia hacia Dios, fue cuando le dijeron, tú eres nacido de fornicación.
Óyeme, se metieron al terreno del Espíritu Santo. Estaban, hermano, a punto de violar y blasfemar contra el Espíritu. Es un pecado imperdonable, imperdonable ni en esta vida ni en la venidera. Y entonces para frenarlos el Señor Jesús, hermano, y que no violaran esa línea tan finita de la blasfemia, le dijo: ustedes son hijos de su tata el diablo, porque los deseos de su tata el diablo quieren hacer. Hermano, cuando el Señor Jesús hablaba, la verdad que hablaba algunas veces, hermano, porque trataba con diferentes mentalidades. La verdad siempre iba con el elemento o el condimento de bendición. Como dice Isaías, el que es bendecido en la tierra es bendecido por el Dios de la verdad. Entonces la verdad viene acompañada de bendición. Y el recibirla es bendición para nosotros, y el rechazarla es tirar por la borda una bendición. Pero el problema con la mente religiosa es que todo lo toma personal. Todo, hermano, lo toma personal. Si se les incluyó, que porque son indispensables y que sin ellos no se puede. Y si se les excluyó, que son menospreciados y adoptan la actitud de un mártir, hermano, y es muy peligrosa la mente religiosa. Y es que muchas veces enfrentamos esa clase de mentalidades. Y es muy complicado. Porque tratas, hermano, con mentes que todo, óyelo bien que te voy a decir, todo lo toman a mal. Prácticamente un 99.99, todo lo toman a mal. Si es un regaño que es para su bien, lo toman a mal. Si es una corrección que es para su bien, lo toman a mal. Si hermanos, si no se les tomó en cuenta porque en realidad no era algo que se les tenía que tomar en cuenta, lo toman a mal. Y si se les toma en cuenta, piensan que, ahora sí, porque definitivamente ahora sí me necesitan. Hermano, porque todo lo toman personal. En otras palabras, cuando tratas con una mente religiosa, todo lo que digas o todo lo que hagas será usado en tu contra, porque todo lo toman personal. Y eso es delicado, hermano. Es delicado porque no hay manera de cómo la misma palabra les pueda hacer entender que el conocimiento sin la vida no trae bendición. Y que es importante que puedan entender que el Evangelio va más allá de solamente congregarse y dar su dinero. Porque muchas veces, como decía, la gente piensa que con ir a la iglesia, es más, hay gente que piensa que con ir a la iglesia le hace un favor al pastor. Esa es lo que la gente piensa, hermano. Y mucha gente piensa que con dar su diezmo, ellos, hermano, ya son gente consagrada, y muchas veces optan en su mente religiosa por lastimar al ministro cuando no dan sus diezmos. Yo conozco gente así, hermano. Conocí una hermana que una vez tenía un problema y dijo: no, es que Dios me tiene que ayudar ahora porque hemos sido fieles en los diezmos y Él me tiene que ayudar. Pero su vida dejaba mucho que desear, hermano. Y así hay gente que muchas veces quiere castigar al pastor. Ya no voy a dar nada, a ver qué hace. Hermano, ¿por qué? Porque la mente religiosa siempre va a contender. ¿Sabe? Para ir resumiendo esto,
¿En dónde está el mayor problema del hombre? No es ni el mundo, no es ni el pecado, no son ni las tinieblas, ni tampoco es el diablo. El mayor problema del hombre es aquí está el problema. Por eso fue que Jael le metió la estaca aquí. Primero le dio leche a Sísara y luego le clavó la estaca. Aquí está el problema. ¿En dónde murió el Señor Jesús? En el monte Gólgota, en el monte de la calavera. ¿En dónde le pegó la pedrada David a Goliat? Aquí. Aquí está el problema, el mayor problema del hombre. Y por eso la Escritura dice en Romanos 12, procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué... No, perdón, ese no es, Romanos 12, déjeme ver. Aquí está. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Hermanos, si la mente está siendo renovada, el alma está siendo renovada, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Porque hay cosas que son buenas, pero Dios dice no las acepto. Hay cosas que son aceptables, pero Dios dice vamos a lo perfecto, y lo perfecto es madurez. Aquí dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Porque en virtud, voy a terminar con este verso, de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Termino con esto, amado pueblo. Estamos en un tiempo difícil, en un tiempo complicado, en un tiempo donde la Escritura nos grita en las cartas a Timoteo cómo van a ser los ministros en el último tiempo. Claro, hay un remanente, lindo, precioso, hermano, pero hay quienes están siendo arrastrados por esas áreas que aparecen, que son 18 en total, ahí en Timoteo. Pero no solamente, hermano, el ministro, sino el pueblo. Y muchas veces el pueblo es como es el ministro. La Escritura dice claramente que así como el pueblo, así es el sacerdote. Y es que, al final de cuentas, tiempos finales, tiempos difíciles, hermano, tiempos complicados. Pero muchas veces Dios permite esta clase de enseñanzas para traernos a una reflexión, para meditar en sus caminos, para escudriñarnos a nosotros mismos, para que nosotros podamos ver por medio de la luz del Espíritu, en realidad, qué es lo que Dios quiere que nosotros, o cómo es que Dios quiere que nosotros seamos. Estas enseñanzas nos sirven para sentarnos, pensar, meditar, y darnos cuenta, hermano amado, que en realidad, si el que es bendecido en la tierra es bendecido por el Dios de la verdad, ¿con qué bendice Dios? Con la verdad. Y de la verdad hecha práctica es donde vienen todas las demás cosas, hermano. Pero las demás cosas no comienzan con dinero. Comienzan con los frutos del Espíritu, con el carácter, con la devoción, con la reverencia, con el temor a Dios. Si hubiera alguien, hermano, que no conoce a Cristo, hoy es una buena noche, como para decirle, Señor, aquí yo no tengo a Cristo, pero me doy cuenta que mi mente es todo lo contrario
a lo que yo en realidad deseo ser. Pablo tuvo ese problema, luchaba con su mente y al final Dios se la fue limpiando y formando. Pero aparte de eso necesitas a Jesús por sobre todas las cosas como tu Salvador. No puedes irte o no quieras irte de esta tierra sin que lo tengas en tu corazón, porque eso te llevaría a una eternidad de tormento. Y si eres alguien que se ha apartado del Señor, no esperes que allá te enseñen el camino de la verdad. No esperes que allá tu carácter cambie, tu mente cambie, tus sentires cambien, tu forma de ver, pensar y sentir y actuar cambie. No, va en un retroceso. Vuelve al Señor. Y si hubiera alguien que está enfermo, dile: Señor, sáname. Quiero seguirte buscando, quiero seguirte sirviendo. O sáname para servirte, sáname para buscarte. Y yo te aseguro que Él lo hace. Termino con esto. Cuida tu vida, cuida tu salvación y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo. Y hazle un clic a tu teléfono. Un clic. Estamos siendo censurados ya, aunque quizá muchos no se dan cuenta, pero ya, hermano, estamos siendo censurados. Pero un clic que le des a tu teléfono le llevará el mensaje, una palabra desde el corazón de Dios para su pueblo. El día de mañana no tenemos programa porque siempre estamos un tiempecito ahí con lo de la alabanza. Pero el jueves, si Dios nos presta la vida, estaremos de nuevo saliendo 8 de la noche, hora de Carolina del Sur. Cuídense mucho, Dios les bendiga y compartan con sus contactos. Bendiciones, amado pueblo.